Dios ha estado trabajando con mi corazón. Como ustedes saben, estos meses me ha tocado a mí asumir algunas responsabilidades debido a la ausencia de mis padres, que son los pastores de la congregación. Y durante ese tiempo, y cada vez, esto no solo me pasa ahora, pero me ha pasado en otras ocasiones donde también he estado involucrado con muchas actividades. Siempre me he topado con el hecho de que Dios me dice: hey, ten cuidado. Ten cuidado porque no se trata de las cosas que haces, se trata de mí. Y el Señor me recuerda continuamente, y esta es la palabra que el Señor me ha dado y por eso la comparto con usted hoy. Él existe, Él es una persona. Amén. Yo creo que vivimos en un tiempo muy difícil. Usted dirá, ¿por qué dice Pastor Diego que vivimos en un tiempo muy difícil? Hoy en día como sociedad vivimos a un ritmo acelerado, en ese afán de agendas llenas, proyectos por realizar, metas por alcanzar. ¿Y sabe qué ha pasado? Hemos olvidado el significado más profundo de lo que significa la palabra relación. Hoy podríamos decir que tenemos más conexión con la gente alrededor del mundo debido al desarrollo impresionante de los canales de comunicación. Hoy podríamos decir que estamos literalmente conectados, ¿sí? Con la tecnología y con el desarrollo vertiginoso de la comunicación. Hoy en día estamos conectados virtualmente. Sin embargo, la paradoja es que se nos hace difícil entender lo que era o lo que es una relación. Como el hecho, ¿qué es una relación? Como el hecho de compartir, el hecho de conversar mirándonos a los ojos, perdernos de la hora porque mantenemos una conversación no trivial, sino profunda, interesante, una conversación divertida que capta nuestros sentidos y nos lleva a ver más y más significado en la vida. No sé, si usted es de los que vivió en la década de los 90s, 80s, ¿usted se puede dar cuenta el cambio en las relaciones de antes a las relaciones de hoy? Antes había más tiempo para conversar mirándonos a los ojos. Hoy en día, ¿cómo conversamos? A través de los aparatos. Antes había más tiempo para mantener conversaciones profundas. Hoy las conversaciones se limitan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, todo bien, chévere. Ya. Pero muy pocas veces tomamos el tiempo para profundizar en una conversación. Y no una conversación trivial. ¿A qué me refiero con trivial? Una conversación superficial. No, una conversación que realmente nos lleve a ambas partes a obtener significado. Ahora, antes de entrar de lleno en el tema, yo quiero llevarle rápidamente a Lucas 15. Y si usted me pone atención, yo le quiero mostrar 4 etapas por las que se desarrolla el proceso de la madurez. Hay 4 etapas en la madurez. Toda persona, ¿sí?, desde que inicia hasta que es plenamente madura, pasa por 4 etapas. Y esto fue lo que pasó, estas son las mismas etapas por las que pasó el personaje muy conocido de la parábola del hijo pródigo o el hijo perdido. Y vamos a ver cuáles son estas 4 etapas. Y yo quiero que usted identifique en qué etapa usted se encuentra, ¿ok? Usted va a hacer eso conmigo, ¿ya? Entonces, mire, la primera etapa, anótela. ¿Cuál es la primera etapa de la madurez o del proceso de madurez? Dame. Lucas 15:12. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. Toda persona en el mundo nace en esta declaración siempre: dame. Todo niño recién nacido en ese estado empieza: dame. Todos cuando iniciamos dame, dame, dame. Así empezamos biológicamente.
Así también empieza el matrimonio. En el matrimonio, en un inicio, en los primeros años, cada uno llegó con la expectativa de recibir del otro. ¿Sí? Todos empezamos egoístamente. Y así también empezamos, déjeme decirle, cuando empezamos nuestro caminar espiritual. Nuestra vida espiritual también comienza con dame. Dame sanidad, dame solución, dame salvación del infierno. El comienzo de una relación generalmente se comienza por exigir. ¿Qué puedo yo recibir? Esto pasa biológicamente, pasa en el matrimonio, pasa espiritualmente y generalmente pasa en todas las relaciones. La segunda etapa, ¿cuál era la primera? Dame. La siguiente etapa es úsame. Úsame como una demanda egoísta de ser importante. Versículo 13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. ¿Qué es lo que pasa con el hijo pródigo? El hijo pródigo hace una demanda egoísta. ¿Y para qué? Para lograr significado en su vida. Porque el úsame pretende, quiero significado, necesito significado en mi vida. Y entonces en esta etapa yo quiero ser usado o que Dios me ayude a lograr significado con un motivo egoísta. Yo quiero que Dios me use porque quiero ser visto. Yo quiero que Dios me use porque quiero ser reconocido. Yo quiero que Dios me use porque quiero ser importante. Quiero que Dios me use porque quiero ser honrado. Sin embargo, no hay atajos para la honra y la felicidad. ¿Por qué razón? Filipenses 2 nos dice que la actitud de Cristo en nosotros, ¿cuál es la actitud de Cristo? El que se hizo siervo y murió a sí mismo. Dice Filipenses, esa actitud es el camino a la felicidad. ¿Cuál es el camino a la realización? ¿Cuál es el camino para la honra? ¿Cuál es el camino para la felicidad? Ser un siervo y morir como Cristo. No hay atajos. Esa es la manera. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por egoísmo. Pero en esta etapa, en la segunda etapa de la madurez, queremos ser usados para lograr significado. ¿Ok? Viene la tercera etapa que es examíname. Versículo 17. ¿Ok? Dice, ¿qué había pasado con el hijo pródigo? El hijo pródigo entonces malgastó, vivió perdidamente y cuando había malgastado todo se vio desamparado. Es entonces que se juntó a uno de sus conciudadanos para que él le diera algo, le proveyera de algo. Y entonces él lo envió a apacentar los cerdos. Y cuando estaba apacentando los cerdos, dice la palabra que su corazón, su estómago anhelaba ser saciado de las algarrobas que estaban comiendo los cerdos. Y entonces, mire lo que pasa, y esta es la tercera etapa, anótela, examíname. Examíname. ¿Qué pasó? Versículo 17. Entonces, volviendo en sí, repita conmigo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. En la etapa de examíname, dejamos de pensar que las causas de nuestros problemas están afuera. Y entonces empezamos a ver dentro nuestro, a la luz de Dios. Nunca vas a madurar en el Señor Jesucristo mientras estés culpando a otros o a alguien más por tu situación. Tú detienes el proceso de tu madurez cuando estás culpando a otras personas por cualquier situación en la que te encuentras. Entonces, hasta la segunda etapa de madurez, ¿qué pasa? Las causas de nuestra desgracia están afuera.
El mundo es injusto conmigo, mis padres me han tratado mal, mi pasado me condenó. Pero cuando llegamos a la etapa de madurez, examíname, empezamos a darnos cuenta que el problema no está afuera, el problema está adentro nuestro. Y por eso el hijo pródigo volvió en sí y reconoció: he pecado. Esta fue la oración del salmista David en el Salmo 139, versículo 23. David dice: escudriñame. Wow. ¿Qué dice David? Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve, es decir, mira, Señor, si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Cuán diligentemente está examinando su corazón? ¿Sabe qué es lo que nos detiene muchas veces de examinarnos? Son dos cositas: orgullo e inseguridad. Cuando permitimos orgullo e inseguridad en nuestras vidas, nos volvemos, yo no sé si existe esta palabra, pero traté de unir la preposición con la palabra, inenseñables. Es decir, no puedes ser enseñado. Cuando tienes orgullo y cuando tienes inseguridad, no dejas que el Espíritu Santo te enseñe por medio de los canales que Dios trae a tu vida. Cuando tú permites el orgullo y la inseguridad, te vuelves inalcanzable. Por parte de la gente y por parte de Dios. Un pastor y teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer dijo, escuche esto: cuando dejamos de escuchar a los demás, solamente es cuestión de tiempo que dejemos de escuchar a Dios. Cuando yo me cierro a los demás, solamente es cuestión de tiempo para que también me cierre a Dios. Señor, ¿qué cosas me detienen de crecer? Dios, ¿qué está impidiéndome crecer en mi vida? Revélanos hoy por tu palabra, Señor. Quiero acotar esto. Tú no eres responsable de las acciones que cometen las demás personas. Tú no eres responsable de lo que otras personas hacen, pero tú sí eres responsable de tus acciones y de tus reacciones. Es decir, las respuestas a las acciones de los demás. Dios no te hace responsable porque muchas veces, por ejemplo, en la familia o en las relaciones, tratamos de ver el culpable en el otro. Y Dios nos dice esta mañana: tú no eres responsable de lo que las otras personas hagan, tú eres responsable de tus acciones y tus reacciones. Dios te va a pedir cuenta de cada acción y de cada reacción. Amén. Por eso es importante preguntarnos: ¿has examinado tu corazón? Dios, ¿qué está impidiéndome crecer? Y la cuarta etapa de la madurez es: hazme. ¿Cuál era la primera? Dame. La segunda, úsame. La tercera, examíname. Y la cuarta, hazme. Lucas 15:19. Mire lo que dice el hijo pródigo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. En otras palabras, cuando maduramos, llegamos a entender: sé que soy un hijo, pero hazme un siervo. Que tu oración sea: hazme un siervo, Señor. A mí, si estás casado, a mí, a mi esposa, a mi familia,
haznos siervos para el reino. Señor, queremos ser usados, pero no para nosotros ser vistos, para que tú seas visto. Señor, hazme un vaso de honor para tu gloria. Y este es el punto donde nuestras familias pueden ser restauradas, bendecidas, pueden ser reparadas. Amén. Esto de aquí yo quería dejar en su corazón con el fin de que usted entienda que es importante entonces, si queremos madurar como iglesia, como creyentes, examinar nuestra relación. Entonces, saque la conclusión, ¿en qué etapa usted se encuentra? Y si queremos crecer, es bueno hoy reflexionar esto de aquí. Si nos examinamos y si examinamos la palabra, que fuimos creados para una persona. Fuimos creados para Dios. Fuimos creados para tener comunión con Dios. El propósito más poderoso del universo ha sido, es y será. ¿Saben cuál es el propósito más poderoso del universo? Dios relacionándose con el hombre y la mujer. Pero hoy en día, como decía Dietrich Bonhoeffer, al perder el significado de las relaciones más evidentes en nuestras vidas, caemos en la trampa maligna de no saber y perder el valor de la relación más importante de todo el universo, nuestra relación personal con Dios. En muchas ocasiones, al experimentar insatisfacciones, tropiezos, frustraciones, Dios viene a recordarle a mi corazón: Diego, experimentas desaliento, frustración, insatisfacción, porque estás lleno de ti mismo. Y te olvidaste que yo soy una persona. Es allí donde, como el hijo pródigo, solamente un volver en sí, motivado por el Espíritu de Dios, nos puede llevar a examinarnos. Solamente volver en sí, motivado por el Espíritu Santo, nos puede llevar a examinarnos. Y ese es el propósito de esta serie de 3 mensajes. Que podamos redescubrir el valor de la relación más importante en el universo entero. Y que a partir de esa relación, todas las demás relaciones de nuestra vida empiecen a cobrar vida, sentido y significado divinos. ¿Cuántos quieren que sus relaciones mejoren? Todos pasamos problemas con las relaciones. Muchas veces las relaciones entre esposos, las relaciones entre padres e hijos, las relaciones muchas veces de negocios, las relaciones interpersonales sufren por causa de que hay una relación que no está funcionando bien. Nuestras relaciones horizontales van a funcionar cuando nuestra relación vertical esté en orden. Por eso es importante que hoy dejemos que el Espíritu Santo nos examine y nos diga lo que tenemos que cambiar. En el nombre de Jesús. Amén. Esta serie es para ti. Si sientes que tu relación con Dios es algo monótono o ni siquiera existe, puede darse el caso. Esta serie es para ti si tu relación con tu cónyuge ya no es la misma. Que se ha enfriado el amor o que el amor no existe. Esta serie es para ti si tienes dificultad para disfrutar de una excelente relación con tus hijos. Esta serie es para ti si eres de aquellos que no puedes mantener relaciones saludables con las personas. Quiero que descubramos juntos la bendición que es estar en relación con Dios. Y que de esa sublime relación fluya en nosotros la vida para disfrutar felices relaciones con aquellos que Dios trae junto a ti. Entenderemos que para Dios relación se basa en el conocer. Y eso es tremendo. Pero no un simple conocer intelectual. Para Dios conocer, ¿qué es conocer para Dios? La verdadera intimidad y comunión. Es por eso que el título de esta serie es Conocidos por Dios. Amén. Jamás fue el propósito que seamos independientes.
Esa es la primera mentira que tenemos que echar abajo. Dios no nos creó para ser independientes. Dios creó a Adán y a Eva para vivir en dependencia de Dios. Dios creó a la raza humana para que dependamos de Dios. Dios le dio autoridad al hombre, pero esa autoridad sería ejercida correctamente en la medida en que ellos se relacionaban con Dios, recibiendo así vida verdadera. Dios los creó para tener comunión con ellos. Dios los creó para morar entre ellos. El problema es que la religión, la tradición, la liturgia tienen un arma escondida de doble filo que nos hace muchas veces perder el significado de lo que es Dios. ¿Qué es Dios? Ir a la iglesia. No, eso no es Dios. Dios es tener la conciencia de que cuando yo me reúno, aparte de todos los detalles que están sucediendo a mi alrededor, somos Él y yo. Porque Él existe. Él es una persona. Cada tarde en el jardín del Edén, Dios tenía comunión con el hombre, conversando, deleitándose, riendo, compartiendo. De la comunión con Dios, entonces el hombre podía gobernar, multiplicarse, guardar, labrar. Es decir, todo el trabajo del hombre, poner nombres, gobernar, multiplicar, labrar la tierra, todos esos trabajos cobraban significado cuando el hombre entendía que se trataba de una relación con Dios. Por eso dice que cada tarde Dios venía y caminaba con ellos. Conversaban, se deleitaban. Había ¿qué? Comunión, había intimidad. Nuestro corazón no puede ser lleno y satisfecho sino solamente por Dios. Un corazón que entiende que Dios es su fuente es un corazón perfecto. Un corazón perfecto no es un corazón sin errores, un corazón sin fallas. Un corazón perfecto es un corazón que entiende Dios es mi fuente. Y se examina continuamente para madurar y entonces vivir solo para Dios. Y vamos al versículo del título de esta mañana, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Voy a leer la segunda parte de este versículo. Dice la palabra: porque es necesario que el que se acerca, a Dios. A ver, hermano, vamos a ir a Dios. ¿Qué requisitos necesitamos para ir a Dios y presentarnos delante de Dios? Ok, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Ese es el problema de muchas veces nuestras vidas muertas o nuestras vidas apagadas. Porque cuando nos acercamos no creemos que Él está sentado aquí con nosotros. Que cuando yo me siento con mi familia en una de las sillas, Él está. Que cuando yo vengo en una oración en el nombre de Jesús, Él está allí. Y Él escucha. Que cuando yo me levanto apurado para hacer las cosas del día, Él está esperando a mi lado. Que yo me detenga para estar con la persona. Porque Él existe. Él existe. Y que Él, no solamente eso, que dice el versículo, que Él es remunerador de los que le buscan. Es decir, yo no tengo fe. ¿Saben por qué no tengo fe muchas veces? Porque no creo que Él va a contestar mi oración. Yo no tengo fe porque simplemente no creo que Él está aquí.
Yo no alabo a Dios porque simplemente no creo que Él está aquí. Mi corazón no expresa amor, el amor se expresa. No existe tal cosa como el amor implícito. El amor debe ser expresado. Y cuando usted tiene conciencia, cuando venimos como iglesia, Dios está aquí, aquí está Dios, lo voy a alabar, lo voy a adorar, me voy a rendir a su presencia, porque es necesario que el que se acerca crea que Él está y que es remunerador de los que le buscan. Remunerador es el que recompensa. Es decir, cada vez que te acercas a Dios o cada vez que te acercaste a Dios creyendo que Él era una persona, todas esas recompensas llegan. Porque eres recompensador. ¿Cómo llegan, Pastor Diego, esas bendiciones? ¿O cómo llegan esas recompensas? Llegan, tus relaciones son vivas. Tus relaciones son apasionadas. Tus relaciones tienen la expresión del amor de Cristo. Todo lo que haces prospera. ¿Por qué? Porque Él es remunerador de los que se acercan creyendo que Él es real, que Él existe. Yo quiero que vayamos juntos tras las huellas de uno de los encuentros más sublimes que la palabra nos muestra. Una relación que trajo liberación y trajo palabras de vida. Es una relación que mientras yo preparaba esto, de verdad, llevo desde el día jueves 3 días completos sentados escuchando al Señor. Y miren, no ha parado el Señor de traer lágrimas a mis ojos al ver esta relación, cómo esta relación cambió y trajo palabras de vida para nosotros y para muchos. Es la relación del gran yo soy con un pastor de ovejas llamado Moisés. Vamos a ir tras las huellas de Moisés. Ahora, yo quiero pedirle disculpas a usted porque mientras yo preparaba este mensaje hice una investigación, pero no intelectual, una investigación con el corazón, exhausta sobre Moisés. Y realmente fue ahí donde Dios ministraba mi corazón al conocer, fui cada detalle de la vida de Moisés. Y es más, lo escribí cada detalle de la vida de Moisés. Pero en honor al tiempo, yo no puedo en esta mañana hablar de todos los detalles de la vida de Moisés. Yo quisiera en algún momento, si se dé la oportunidad, hablar detalle por detalle, porque usted, déjeme decirle, va a ser grandemente conmovido. Yo le motivo, estudie la vida de Moisés. Pero no estudie con la preconcepción, Moisés, el que libertó, el que dio, el que trajo la ley. No. Es que ese no es Moisés, o ese no era el Moisés persona. Ese no era Moisés el hombre. Yo me puse a estudiar a Moisés el hombre. Y créanme, el Señor nos va a hablar. Quiero hacerle un resumen súper rápido de ese extenso detalle de la vida de Moisés. Póngame atención, por favor. Bueno, Moisés en el momento en que nace en una familia de esclavos. En el momento que nace Moisés hay un edicto que pesa sobre todos los niños de su pueblo, que dice que todos los niños deben morir. Sus padres, Amram y Jocabed se llamaban sus padres, vieron cuando el niño nació, vieron que el niño era hermoso. Dice la palabra del Señor en Hechos 7, que Moisés era hermoso a los ojos de Dios. Ahora, este niño hermoso, los padres lo quieren proteger de ese edicto que dice que todos los varones tienen que morir. Entonces los padres lo esconden por 3 meses.
Pero ya pasan 3 meses y no pueden seguir escondiéndolo. Y entonces si les ocurre a ellos poner al niño en una cestilla de juncos. ¿Qué son los juncos? Son los papiros que crecen en las orillas de los ríos en ciertas partes de Asia. Y ellos hacen una cestilla con esos papiros y la impermeabilizan con brea, con asfalto, y ponen al niño adentro para ver si lograban proteger al niño por un poco más de tiempo. Ahora, pensemos en esto para un niño. Yo estoy viviendo la experiencia con nuestro sobrino Jeremías, con mi sobrino Jeremías, el hijito de Tali. Un niño, déjeme decirle, un niño requiere comer continuamente. Y ellos lo ponen al bebé y lo dejan ir en el río, en la orilla del río, para ver si lograba sobrevivir. Yo no sé cuántas horas estuvo ese niño allí. Pero déjeme decirle, los niños son susceptibles y ellos captan las emociones más profundas. Aun cuando están en el vientre, ellos captan. Ese niño ya estaba experimentando situaciones traumáticas. Ese niño es encontrado por la princesa, la hija del faraón. Y cuando ella abre la canasta, porque ella vio la canasta, mandó a traer la canasta, la abren, entonces ven que adentro hay un niño que está llorando. Porque no sabemos qué tiempo estuvo en la canasta el niño. El niño está llorando. Pero la hermana de este niño sagazmente había estado supervisando lo que pasaba. Ella se llama Miriam. Miriam había estado viendo qué pasaba con el niño y rápidamente aparece en la escena. Y Miriam le dice: yo te puedo conseguir a una mujer para que le dé el pecho al niño. Entonces la princesa, que se cree que era joven, bien joven, adolescente, le dice: ok, tráemela. Y Miriam fue a ver a la mamá del niño. Miriam fue a ver a la mamá del niño y se la trajo. Y la princesa le dijo a la mamá del niño: críamelo, dale el pecho y yo te lo pagaré. ¿Qué mejor que la misma mamá? La mamá se llevó al niño y aproximadamente por 3 años le dio el pecho al niño. Yo supongo que en ese tiempo la mamá Jocabed le contó al niño sobre el Dios de Abraham, sobre el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ahora, yo creo que también ella le contó al niño sobre el pueblo de Israel. Cuando llegó a la edad en que él dejó del pecho de la mamá, entonces lo llevan a la princesa, hija del faraón. ¿Y qué es lo que sucede? Ella le dice: tú te vas a llamar Moisés. ¿Por qué Moisés? Viene una palabra, mashá, que significa sacado con fuerza, rescatado. Porque fuiste sacado de las aguas. Pero déjeme decirle, Moisés no solamente fue sacado de las aguas. Moisés fue arrancado de las aguas, pero él fue también arrancado de su pueblo. Ese es Moisés. Arrancado de su pueblo, comienza entonces a crecer en la casa del faraón. ¿Sabe que en la casa del faraón la educación era una educación élite en esos tiempos? Estuve investigando y las cosas que les enseñaban eran bien profundas. Veían aritmética. Los egipcios
tenían ya conocimientos de aritmética. Les enseñaban jeroglíficos, que era el lenguaje con el que ellos escribían. Y ellos tenían que escribir, pero tenían que escribir listas largas de palabras. Es decir, Moisés fue educado en ese lenguaje. Asimismo, les obligaban, o mejor dicho, no les obligaban, pero los ponían en un proceso a todos los educados o los estudiantes de la corte del faraón. Los ponían a aprender idiomas extranjeros, porque Egipto era la potencia, pero habían otras naciones y ellos tenían que aprender otros idiomas. Es por eso, con toda esta preparación intelectual, toda esta preparación física, porque fue preparado militarmente incluso, es por eso que en Hechos 7 Esteban da testimonio de que Moisés, cuando estaba en Egipto, dice, era un hombre poderoso en palabras y poderoso en hechos. Es decir, pronto se empezaron a evidenciar en Moisés características de un hombre que realmente era poderoso en palabras y poderoso en hechos. Este es Moisés. Moisés, aproximadamente a los 40 años de edad, Moisés se encuentra y él está luchando porque él sabe que esa no es su nación. Y un día él decide irse a dar una vuelta para ver a sus hermanos que estaban como esclavos. Y él encontró un día, ese día que salió, encontró un egipcio castigando severamente a uno de sus hermanos hebreos. Dice la palabra en Hebreos 11 que Moisés sabía que Egipto era el lugar de los placeres temporales del pecado. Y entonces Moisés se percata que nadie lo esté viendo y Moisés mata al egipcio y lo entierra en la arena. Y bueno, aquí no ha pasado nada, porque era un hombre militarmente entrenado. Tenía 40 años aproximadamente Moisés. Es decir, estaba en el apogeo de su vida, en la cima de su vida. Ahora, viene el siguiente día, eso pasó este día. Al siguiente día Moisés nuevamente sale. Y esta vez se encuentra a dos hermanos suyos peleando, riñendo. Y entonces Moisés quiere hacer justicia y le dice al que está golpeando al otro: hey, ¿por qué lo golpeas? ¿No sabes que es tu hermano? ¿Por qué lo estás golpeando? Y este hombre ¿sabe lo que hace? Lo empuja a Moisés. No me estoy inventando ningún detalle, todo está en la palabra. Lo empuja a este hombre y le dice: a ti, ¿quién te ha puesto como gobernante y por juez de nosotros? Moisés, ¿qué es lo que estaba en su corazón? Dice Esteban en Hechos 7, hablando de Moisés, que Moisés tenía en su corazón el propósito de traer libertad a su pueblo, pero que su pueblo no lo había entendido. Eso dice la palabra, Hechos 7. Es decir, su pueblo no había entendido. Y Moisés no había entendido tampoco la forma. Moisés al parecer creía que matando de un egipcio por egipcio iba a lograr quizás traer liberación. Pero esto llegó a oídos del faraón y el faraón manda a matar a Moisés. Para ese entonces Moisés ha emprendido una huida y Moisés huye de Egipto. Moisés huye de Egipto y una vez más vemos a Moisés. Cuando era pequeño fue arrancado de las aguas. Luego, cuando creció, fue arrancado de su pueblo. Y ahora es arrancado de la tierra donde él estaba creciendo y siendo formado. Todo esto nos debe llevar a nosotros a reflexionar qué efecto debe haber producido todo esto en la vida de Moisés. No es una vida fácil la que le tocó, de ninguna manera. Y Moisés llega a ser nuevamente extranjero. Estando en el palacio de Egipto, cuando crecía, era extranjero porque su pueblo
era otro, ese no era su pueblo, y ahora huye de Egipto a un pueblo llamado Madián, a una región llamada Madián, nuevamente a ser extranjero. Y Moisés en Madián entonces empieza un proceso. ¿Un proceso de qué? Redefinir mi vida. Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes qué harían en el lugar de Moisés? Si todas esas circunstancias han pasado. Resignación. Redefinir mi vida. ¿Ok? No se dieron las cosas. Y ahora tengo que empezar una nueva vida. Así. Y Moisés se establece en el desierto, porque Madián era un desierto. Y conoce a un hombre llamado Jetro. Hay más detalles de la historia que los estoy obviando por tiempo, pero Jetro le da una de sus hijas como esposa y Moisés empieza a hacer su vida en Madián. ¿Y saben qué llega a ser Moisés? Un pastor de ovejas. Ahora, para nosotros no tiene mucho impacto eso, pero ¿sabe qué? Génesis 46, lea Génesis 46 al final, se lo dejo, no lo abra ahorita. Para los egipcios era una abominación los pastores de ovejas. Ser pastor de ovejas era una abominación. Por eso es que cuando la familia de José llegó a Egipto, el faraón les dio una tierra aparte a ellos. Porque los egipcios con los pastores de ovejas, eso no era posible. Para ellos eso era impuro, ser pastor de ovejas. Moisés llegó a ser lo que en su formación interna era impuro. Y Moisés se convierte en un pastor de ovejas. Todo eso nos habla de que muchas cosas sucedieron al interno del corazón de Moisés. Vamos a ir a Éxodo 3. Miren lo que pasa. En Éxodo 3 se nos dice que Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro y lo llevó a la parte trasera del desierto. Ok, Moisés, han pasado ya 40 años para ese entonces. ¿Cuántos años entonces tiene Moisés ahorita? Si huyó a los 40 y han pasado 40 años, ¿cuántos años tiene Moisés en este momento? 80 años. Y Moisés lleva a su rebaño una vida de soledad. Ustedes tienen que conocer que la vida en el desierto es una vida de soledad. Y Moisés lleva al rebaño a la parte de atrás del desierto y se va a un monte llamado Horeb. Este monte es el monte que también se llama Sinaí. Y a lo lejos Moisés está allí pastoreando las ovejas y está en el monte. Y Moisés, escúcheme, porque la palabra es clara en esos detalles, a lo lejos ve algo. Moisés ve. ¿Qué es lo que ve Moisés? El ángel del Señor aparece en una llama de fuego. Moisés, escúcheme por favor. Moisés no ha tenido nunca antes un encuentro con Dios. Moisés solamente sabía de Dios por lo que había escuchado en sus primeros años. Moisés nunca tuvo la oportunidad de vivir con su pueblo. Él no conocía al Dios de Israel. Y Moisés entonces está pastoreando las ovejas y a lo lejos ve algo. El ángel del Señor aparece en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Qué es una zarza? Una zarza es un arbusto. ¿Todos han visto un arbusto? Sí, un arbusto. Eso es una zarza. Y el ángel del Señor aparece en la zarza y Moisés miró. Moisés se dio cuenta a lo lejos, esto es a lo lejos, escúcheme, que la zarza no se consumía. Es un fenómeno. Eso es un fenómeno natural, eso es un fenómeno, algo increíble. A ver, una zarza que está ardiendo en fuego, pero no se consume. Mire lo que dice el versículo 3. Estamos allí, Éxodo 3:3. Entonces dijo Moisés, ¿qué dijo Moisés? Me acercaré ahora. Yo estoy a lo lejos. Escuche el principio. Yo estoy a lo lejos
y veo algo, y la resolución en el corazón de Moisés es: me acercaré. La palabra original ahí es: me voy a desviar. Me voy a desviar para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? ¿Saben lo que hubo en Moisés? Escúcheme por favor. Un cambio de prioridades, un cambio de dirección, un cambio de valores. Porque él vio a lo lejos, y simplemente a lo lejos, ¿el que pudo haber hecho? Ok, ignorarlo y seguir. Pero él dijo: me acercaré ahora a ver esta maravilla. Anote por favor. Primera cosa importante sobre la relación: la relación requiere un acercamiento. La relación requiere un acercamiento. Cuando el Señor vio que Él se acercaba, ¿qué fue lo que vio Dios? Estamos en el versículo 4. Cuando el Señor vio que Él se acercaba para mirar, es decir, para ver mejor, Dios los llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Déjeme decirle, ¿cuándo fue que Dios llamó a Moisés? ¿Cuando estaba de lejos o cuando vio que Moisés se acercaba? Cuando Moisés se acercaba. Notemos que no fue hasta que Moisés se volvió y dejó lo que estaba haciendo que entonces Dios lo llamó. Moisés dejó sus asuntos para acercarse. Si Moisés hubiese sido negligente en eso o se hubiese mantenido ocupado, Dios se hubiese ido y Moisés hubiese perdido aquella oportunidad. ¿Qué hizo Moisés? Se acercó y entonces Dios lo llamó. Amada familia, y todos los que estamos aquí, yo los amo mucho y yo quiero que usted entienda esto de aquí. Nuestra relación con Dios empezará a ser vibrante, empezará a ser gloriosa cuando tomemos un cambio de prioridades y decidamos acercarnos a Dios. Mire lo que dice la palabra en Santiago 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Gloria a Dios por la salvación, porque Dios nos encontró estando muertos en delitos y pecados. Pero déjeme decirle, la vida poderosa parte de una relación vibrante con Dios. Y una relación vibrante con Dios solamente es posible cuando yo me acerco a Dios. No pienses que Dios lo va a hacer. Es nosotros. Dice Santiago 4:8, si lo ponemos en pantalla: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purificar nuestros corazones ¿de qué? De valores incorrectos. Hay mucha gente, y la palabra lo dice, yo tengo que ser siempre claro en la palabra. Hebreos 10, muchos dejan de congregarse. ¿Por qué razón? Porque Dios no es el valor primero. Muchos se les hace difícil de honrar a Dios con sus finanzas. La respuesta es sencilla: porque Dios no es el valor primero. Muchos se nos hace difícil separar tiempo para estar con Dios, porque Dios no es el valor primero. No hay que darle vuelta. Cuando Dios no es primero en nuestros afectos, cuando yo no entiendo que Él es una persona y que Él me creó para vivir en comunión con Él, entonces otras cosas ocupan el primer lugar. Segundo punto: primero requiere un acercamiento. Segundo, la relación descubre nuestra realidad. La relación descubre nuestra realidad. Mire lo que pasó en el versículo 7. Aquí empieza Dios a decirle a Moisés la misión. ¿Ok?
Y vamos a leer rápidamente. Miren la misión cuando Dios le empieza a hablar en el versículo 7. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, Moisés. He escuchado su clamor a causa de sus capataces. Versículo 9. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Es la primera, déjeme decirle, es la primera conversación que Dios tiene con Moisés. ¿Sabe qué? Moisés no conocía a Dios. En otras palabras, Dios le está diciendo: Moisés, mi pacto con el pueblo de tus padres está vigente. Y ha llegado el tiempo de su liberación. Y tú eres el que los vas a sacar de Egipto. Moisés, este fue tu llamado desde tu nacimiento. Yo te escogí para esto. Moisés, ven, conóceme y retoma tu propósito. Dios le estaba devolviendo a Moisés su propósito de vida. ¿Cuántos muchas veces nos sentimos: no encuentro propósito a lo que hago? No encuentro propósito a la vida. El Señor te dice: ven, acércate, conóceme y yo te muestro tu propósito. Ahora, aquí viene la primera intervención de Moisés. Pero Moisés dijo a Dios, versículo 11: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Sale el primer problema de Moisés. ¿Saben? Un problema de identidad. Moisés no sabía quién era. ¿Quién soy yo? Moisés no tenía identidad. ¿Quién soy yo? Versículo 12. Ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Y aquí viene el siguiente problema interno de Moisés, porque la relación descubre nuestra realidad. Miren, sale el siguiente problema de Moisés. Y él dijo, versículo 13. Entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Segundo problema en Moisés. Primero, ¿quién soy yo? Segundo, ¿quién eres tú? Moisés no conocía a Dios. Y esos son nuestros dos grandes vacíos. Son los dos grandes vacíos en el corazón del ser humano hoy en día. ¿Sabía usted eso? ¿Quién soy yo y quién es Dios? Es lo mismo que pasó Moisés. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Versículo 13. Entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, eso leímos. Versículo 14. Y dijo Moisés a Dios, ¿qué le dijo Moisés? Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me he enviado a vosotros. Este es el encuentro de Dios con Moisés, donde queda descubierta la realidad de Dios y la realidad natural de Moisés. Una cuestión muy importante aquí. Quiero que vea esto. Hay mucho apoyo bíblico para sostener que el ángel del Señor que se le apareció a Moisés es una aparición preencarnada de Jesús. Es decir, el encuentro que estaba teniendo Moisés, ¿con quién era? Con Jesús. Porque es necesario que el que se acerca crea que Él existe. En Éxodo 4, Moisés saca a relucir 3 problemas más. Los 2 primeros
¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? La tercera cosa que se revela en Moisés, veamos el versículo 1. Moisés respondió y dijo, miren lo que dice Moisés, y si no me creen, ni escuchan mi voz, porque quizá digan, no se te ha aparecido el Señor. Tercer problema en Moisés, el temor del hombre. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán ellos? Y el temor del hombre muchas veces es, de hecho la palabra dice, el temor del hombre es una trampa que pone lazo y nos roba la relación con Dios. Siguiente problema en Moisés, versículo 10. Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Cuarto problema en Moisés, conciencia de limitaciones. Ahora, yo no sé si alguien notó algo aquí interesante. Moisés dice, nunca he sido hombre elocuente, ni hoy, ni ayer. Soy torpe de lengua, tardo para hablar. Pero ¿qué dice Esteban en Hechos 7 cuando Moisés estaba en Egipto, sus primeros 40 años? Era un hombre poderoso en palabras y poderoso en hechos. Pero había Moisés pasado 40 años en el desierto, y la soledad del desierto, las limitaciones del desierto, las imposibilidades del desierto habían marcado el corazón de Moisés. Y es por eso que Moisés ahora se ve un hombre sin elocuencia, torpe de lengua y tardo para hablar. ¿Se dan cuenta lo que el pecado puede hacer en nuestras vidas? Para Dios, Moisés, hermoso. Esteban dice, poderoso en palabras y en hechos. Pero Moisés, ¿cómo se ve a sí mismo? Un hombre con limitaciones. Moisés en su etapa en Egipto fue conocido como un hombre poderoso en palabras y en hechos. ¿Cómo es que ahora dice que él no es un hombre elocuente? Él se describe a sí mismo tardo en el habla, torpe de lengua. Esto se puede explicar al comprender que su trabajo por 40 años como pastor de rebaños significaba que él pasaba solo y lejos de su hogar durante largos periodos de tiempo. Como resultado, durante ese tiempo nunca tuvo la oportunidad de interactuar con un gran número de personas. Ahora, después de 40 años en el desierto, Moisés está teniendo esta asombrosa discusión con la voz del invisible. Pero cuando él se mira a sí mismo, él no puede concebir cómo podría hablar efectivamente al poderoso rey de Egipto o incluso a los hebreos, su propio pueblo. Y quinto problema de Moisés, versículo 13. Te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. En otras palabras, Señor, búscate a otro. Quinto problema, evasión de su llamado. Por causa de sus limitaciones, Moisés estaba evadiendo su llamado. Pero nosotros sabemos el desenlace de la historia. Y esta historia la vamos a continuar hablando los próximos domingos. Pero escúcheme algo. En ese monte Sinaí, ponga su atención un momentito acá. En ese monte, Moisés fue cambiado. Él encontró su verdadero propósito de vida. Ahora él tenía algo sublime. ¿Qué tenía? Él tenía a Dios. Él encontró a la persona. Éxito no es determinado por dinero, poder o prestigio. Escúcheme. Éxito es determinado por alcanzar el propósito para el cual Dios nos creó. Y ciertamente Moisés alcanzó el éxito, porque en aquel monte Moisés encontró el lugar donde pertenecía. Allí Moisés encontró su morada con Dios.
Y continuamente veremos Moisés regresando a ese monte, porque allí Moisés habitaba con Dios. Y de eso yo quiero hablarle en los siguientes domingos. Aquí tenemos a Moisés. Tardó 40 años en Egipto, escúcheme. Tardó 40 años en Egipto aprendiendo toda la sabiduría de los egipcios. Sus primeros 40 años aprendió la sabiduría de los egipcios. Luego 40 años en Madián, aprendiendo que después de todo no sabía nada. Y sus últimos 40 años los pasó en el desierto, en ese monte, teniendo relación con Dios. ¿Saben para qué? Para aprender lo que Dios podía hacer con un hombre que se había dado cuenta que no sabía nada y que dependía completamente de habitar en relación con Dios. Quiero que leamos Hechos 7:35. Miren lo que dice la palabra. Este Moisés, usted puede leer todo el capítulo 7 de Hechos, todo lo que Esteban habla sobre Moisés. Pero el versículo 35, este Moisés, a quien ellos rechazaron, ¿se acuerdan que lo rechazaron? ¿Se acuerdan cuando él estaba intentando liberar, poner justicia entre sus hermanos, cómo lo rechazó su pueblo? Miren lo que dice Esteban. Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador, con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó, haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Moisés profetizó que Dios iba a levantar un profeta como él. ¿De quién está hablando? Jesús. Amén. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres. Y escuche cómo termina Hechos 7:38. Hablando de Moisés. Este es Moisés, el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. El encuentro del gran yo soy con un pastor de ovejas para transmitirnos hoy palabras de vida. ¿Quién hace eso? Relación. Quiero que inclinemos nuestros rostros. Dios quiere que te acerques tal como estás, con tus temores, inseguridades, con tus heridas. Así como Dios estuvo para Moisés en aquel momento donde naturalmente él ya se encontraba en el ocaso de su vida. 80 años tenía Moisés cuando él tuvo el encuentro. Para esa edad él ya estaba cuesta abajo. Así Dios está hoy para decirte: yo soy. Ven, acércate, conversemos cada día y te enviaré a tu misión. El Señor está hoy aquí para decirte: no he terminado contigo. No he terminado contigo. Moisés pensó que esa era su vida ya en el desierto, pero ahí Dios le salió al encuentro. ¿Qué hizo Moisés? Una sola cosa: acercarse. Acércate. Ven cerca. ¿Qué significa acercarse? Significa esto: iglesia amada. Iglesia amada,
he orado por este mensaje, he orado por esta serie. ¿Qué significa acercarse? Significa empezar a tener conciencia de las personas. Y sobre todas las cosas, tener conciencia de la persona. Tener conciencia de Dios. Acércate. Ten relación. Haz una disciplina en tu vida. El resto lo hace Dios. Escúchame. Disciplínate. Ponte un horario. Sal a encontrarte con Él en las mañanas. Búscalo en su palabra. Dile a su Espíritu Santo: Espíritu Santo, háblame, porque tú eres una persona. Espíritu Santo, dime lo que tienes que decirme cada día. No quiero vivir la vida, no quiero vivir relaciones superfluas, no quiero vivir conversaciones triviales, no quiero tener encuentros irrisorios, sin sentido. Cada vez que venga a la iglesia quiero tener conciencia de la persona, porque esta es la noticia de la cruz. Dijo Jesús: voy a la cruz a preparar morada para ustedes. La morada que Cristo fue a preparar no es el cielo. La morada que Cristo fue a preparar es esta. Escúcheme: en su espíritu Dios habita con usted. Dice la palabra, porque somos templos del Espíritu de Dios. Dios habita con nosotros. ¿Qué es la salvación? Dice Jesús: ¿qué es la vida eterna? Conocerte a ti. Dice Jesús en Juan 17, verso 3: y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Si usted necesita oración en esta mañana, yo quiero invitarle acá adelante, por favor. Queremos orar por usted. Queremos que todo obstáculo que le impide acercarse hoy, en el nombre de Jesús, sea derribado. ¿Qué te impide tener relación con la persona? ¿Cómo es que buscas a Dios con el celular al lado? ¿Cómo es que oras sin hacer disciplinas para tener tiempo de calidad con la persona? ¿Cómo es eso de que oras o lees la palabra viendo el Facebook? ¿Cómo es eso de que tienes relación con Dios pero raramente te ves conversando con Él? Y Él no está lejos. Acércate, Él está listo para acercarse. Él no tiene condenación. Él no te mide por tu pasado, Él no te mide por tus errores, Él no te mide por tus fracasos. Él te mide por Jesús, y Él ve a Cristo en ti. Disciplínate, separa tiempo para la palabra, la oración, escuchar, adorar al Señor. Separa tiempo para reunirte con tu familia, los altares familiares, porque ahí Dios nos va a cambiar, ahí Dios nos va a transformar, ahí, porque Él quiere el encuentro con nosotros. Es necesario que te acerques creyendo que Él es una persona. Vamos a ponernos de pie. Todo aquel que necesite oración, el altar está abierto para que puedan venir.